Señor, en esta mañana queremos rogarte por tu bendición. Queremos rogarte, Señor, por tu unción, que tú te muevas en medio de nosotros y que nos permitas servirte de todo corazón. Que no exista, Señor, nada que pueda ser difícil para nosotros cuando tiene que ver en hacer tu voluntad y servir a otros. Danos un corazón bueno, un corazón sencillo y humilde, para no tener que estar viendo conveniencias, sino solamente servirte de todo corazón, Señor. Toma nuestra voluntad y hazla nuestra, hazla tuya, Señor, en nuestro corazón. Lo necesitamos, Señor. Por favor, es lo que pedimos, que tu voluntad, que es hecha en el cielo, así también sea hecha aquí en la tierra. Por favor, Señor, en nuestro corazón la necesitamos con urgencia. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Aleluya. Amén. Pueden tomar sus lugares y esta mañana vamos a ver juntos sobre el servicio que prestamos. Ese es el título del mensaje de esta mañana, el servicio que prestamos. Y podemos decir que lo que hacemos pues revela lo que somos. No hay alternativa en relación
a que otros conozcan nuestro trabajo a través de nuestras obras, y principalmente también cómo hacemos esas obras o cómo presentamos la actitud que tenemos en el momento del trabajo. Hay un capítulo en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en las Sagradas Escrituras, capítulo 24, que nos habla sobre el siervo de Abraham buscando esposa para Isaac. Y hay muchos aspectos que ahí son tocados, principalmente el matrimonio, cómo es que un marido debe o un soltero debe buscar a su esposa. No vamos a tocar esos aspectos, pero sí es importante que él pueda considerar la opinión de sus padres, como lo hizo Isaac con Abraham, que fue Abraham el que estaba muy preocupado, sin duda, por la esposa de su hijo, y él sabía que tenía que ser una mujer de entre sus hermanos, o sea, de la propia familia. Para él era muy importante, no podía dejar que se casara con una cananea. Entonces ahí viene toda aquella situación que se mueve alrededor del siervo de Abraham, de aquel siervo fiel, y es ese el principal aspecto que queremos tocar, porque aquí en el capítulo 24 de Génesis, como ya mencionamos, además del tema principal del matrimonio, se revelan otros subtemas, y el subtema que nosotros veremos en esta mañana es el servicio que prestamos. En primer lugar, encontramos a un siervo fiel, a un hombre que había sido el siervo, el mayordomo, podemos decir también el administrador ya muy antiguo de los bienes de Abraham. Dice en el versículo 24, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Eso estamos hablando ya más o menos de él tener unos 140 años en este momento, porque él, cuando Isaac nació, él tenía 100 años, ¿sí? Él fue engendrado más o menos a los 99 de Abraham, definitivamente, y a los 100 años nació Isaac. Quiere decir que y sabemos que cuando él se casó, Isaac, él tenía 40 años, ¿sí? Entonces, la edad aquí de Abraham, la podemos aproximar, es de 140 años. Por eso dice, y Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Entonces, en primer lugar, encontramos aquí a un siervo fiel, un siervo que había dado testimonio de honestidad, un siervo en el cual Abraham confiaba, pero que era un esclavo. O sea, él era un hombre que tenía que hacer su trabajo en cierto sentido por obligación. Él tenía que obedecer y sujetarse a su amo Abraham, y era precioso también ver que él, aún siendo un esclavo, él hacía las cosas bien hechas. No lo hacía simplemente porque tener que comer al final del día. No, era alguien que también tenía ciertos atributos, ciertos privilegios. Abraham le había entregado la administración de sus bienes. Sin duda era un hombre muy buen administrador, y no se estaba preocupando en su propia vida, sino en el bienestar de su amo. Por eso es que también el Señor lo había bendecido mucho, porque tenía siervos como este hombre que lo servían fielmente. Él era realmente un hombre fiel. En el versículo 2 lo encontramos que gobernaba su casa, pero también en el versículo número 12 dice, y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. O sea, él estaba pensando en el bienestar de su amo, en el bienestar de Abraham. A pesar de él ya está solo en la tierra de Harán, ya en busca y orando por la esposa de su señor Isaac, él también estaba con esa fidelidad, un hombre que trabajaba para el bien de los otros, y aún sin que lo estuvieran viendo. Él era fiel aunque el amo no estuviera presente.
Ese es un tipo de siervo que es lo que vamos a ver 3 en esta mañana, pero él es aquel de los hombres fieles y que había jurado a Abraham en este servicio específico, es hacer exactamente lo que Abraham le había pedido. Es más, dice aquí en el versículo 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Y dice al final del versículo 2, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esa era una forma de hacer un juramento, de quedar comprometido, ¿sí?, con su señor Abraham, de cumplir exactamente lo que él le había dicho. La única manera con la cual él podía regresar con las manos vacías, o sea, sin la esposa de su hijo Isaac, era si la familia o la propia mujer no querían venir con ellos. Imagínense qué impresionante. Solo así el Señor o Abraham le dijo a su siervo: estás desobligado de cumplir esta promesa y este juramento que has hecho conmigo. Amén. Pero también este hombre, él era un hombre espiritual, era un siervo fiel, un siervo honesto, trabajador, buen administrador, pero también era espiritual. O sea, él había aprendido también debajo de Abraham a ser un hombre que confiaba en Dios. Él había aprendido a tener una relación también con Dios. Él oraba, él buscaba, él pedía orientación, y él creía en el Dios de Abraham. Ese era un siervo bien precioso. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, en el versículo 2, como él está comprometiéndose con Abraham, y podemos verlo también en el versículo 26 y 27, donde dice: y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, después de lo que ya había sucedido, y dijo: bendito sea Jehová. Oigan cómo él está hablando aquí: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Vean ustedes cómo es que él le da la importancia a Abraham. En ningún momento él está aquí diciendo: sí, bendito sea Jehová mi Dios. A pesar de que él sí tenía relación con Dios, él está diciendo: el Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia. O sea, la dirección que él había recibido para ese trabajo específico de buscar la esposa de Isaac, él lo vio como una respuesta de Dios y como parte de la misericordia de Dios a Abraham. O en otras palabras, él como siervo estaba siendo alcanzado, o él era parte de la cobertura de Abraham, y eso a él lo alegraba. Era algo precioso que pasaba en su corazón. Era un buen siervo realmente. En el versículo 33 dice: y le pusieron delante que comer, ya cuando todo había terminado, y dice aquí: mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Dice: y él le dijo: habla. Versículo 48, solo para terminar aspectos de este siervo: y me incliné y adoré a Jehová. Le está repitiendo aquí la historia a la familia de Rebeca. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Pero vean ustedes que desde aquel momento que él vio a la moza, a la muchacha, bajar de la ciudad para ir a la fuente de las aguas, él no sabía que ella era Rebeca, ni la pariente de su amo Abraham. Entonces él está asustado y él está contando la experiencia de una forma tan emocionante, pero también tan espiritual, que escuchen, después de que él contó la historia, dice que tanto Labán como el padre dijeron: no, esto es de Dios. Esto es de Dios, definitivamente esto viene del Señor. O sea, toda la dirección y escuchen, tanto Betuel como Labán no eran muy espirituales. Sin embargo, cuando ellos oyeron esa experiencia y todo lo que había sucedido, y los detalles y la oración en secreto que el hombre hizo en su propio corazón para el Señor, no había más duda que el Señor estaba en el asunto. Entonces, qué precioso este hombre, honesto, trabajador, buen administrador, fiel a su amo, y espiritual.
un hombre espiritual que hacía las cosas para el beneficio y la exaltación de su amo. Pero también era un hombre que tenía una mente muy clara. Él, debido a ser un buen administrador, él también tenía una mente muy práctica, muy práctica. Por eso es que encontramos en el capítulo 24 y verso 5 que dice: el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? O sea, él quería tener las cosas claras, no quería confundirse, y él estaba humildemente preguntando la respuesta a Abraham de su duda. Y entonces todo lo que era lo que estaba un poco oscuro quedó bien claro para él. Y él era un hombre, como ya estamos diciendo, muy práctico. Y como él era un buen administrador y un buen trabajador, él también estaba interesado en encontrar una esposa del mismo calibre para su amo. Fíjense qué tremendo que cuando él llega a aquel lugar, él no va a buscar a la esposa de Isaac a lugares de entretenimiento. Él no va a buscar a la esposa de Isaac a la ciudad, a lugares interesantes, a lugares donde todos van para estar felices, alegres y contentos. Qué detalle importante. Él fue a un lugar de trabajo. Fue a la fuente, a donde las mujeres tenían que ir, esforzarse, sudar para ir a buscar agua para su casa, para beber, porque ellos también tenían agua allá. Pero esa agua era una agua especial que era para, porque dice que después también le dieron agua para lavarse los pies y a los siervos y todo. Pero ese momento era muy especial. Entonces, este siervo, además de ser una persona clara en su mente y una persona práctica, como debe ser un buen administrador, él llegó al lugar indicado. Él necesitaba una mujer humilde, trabajadora, también práctica, y él fue al lugar. Él llegó al lugar donde él iba a encontrar la persona que él estaba buscando. Qué precioso el carácter de este siervo. Sin duda había aprendido muy bien de su señor Abraham. Era un hombre, además, él era un hombre de carácter firme, muy firme. Y otro aspecto muy importante: él lo que iniciaba, lo terminaba. Todo trabajo que iniciaba, lo terminaba. Evidencia de eso es que cuando él puso la señal de que a la moza que le diera de beber y después diera de beber a sus camellos, él no dejó a medias el trabajo de la mujer. Él esperó hasta que ella terminara de dar de beber a los 10 camellos. O sea, es muy importante ver ese aspecto del carácter de una persona, que no deja a medias las cosas, sino que las termina, que se propone algo y lo termina, que dice lo vamos a hacer, lo hacemos, ¿verdad? O sea, era algo. Podemos decir también que él era un hombre exigente. Entonces esa exigencia lo llevó a encontrar sin duda una excelencia de mujer en Rebeca. Rebeca manifiesta sin duda una excelencia de mujer. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos aquí al primer grupo de siervos. Este hombre representa a un grupo de siervos, de personas en el mundo, de hijos de Dios también, que sirven por obediencia, sirven porque tienen un compromiso, sirven porque tienen un contrato hecho, ¿sí? Sirven porque reciben un salario, llamémoslo así, a pesar de que este era un esclavo. Pero está el grupo de personas que si no trabajan bien pueden perder su empleo, ¿verdad? Entonces eso les hace actuar de alguna manera y los hace predisponerse en su mente, que es su corazón, para hacer las cosas de tal manera que no puedan perder los beneficios y los privilegios de ese trabajo. Entonces estos son los que sirven por obediencia. Hay siervos que sirven por obediencia, hacen lo que se les dice que deben hacer. Bueno, ahora veamos el segundo tipo de siervos, y estos son los que sirven no por compromiso laboral o porque exista un compromiso laboral o de trabajo, sino que sirven
simplemente porque aman el servir, porque sirven con alegría, ¿sí? Este aspecto es muy importante. Y ese tipo de siervo lo encontramos en Rebeca. Rebeca es el segundo tipo de siervos que encontramos aquí en el capítulo 24, que nos revelan como mínimo 5 aspectos importantes que debe tener el carácter de alguien que sirve con alegría, o que tiene, mejor dicho, aquel que sirve con alegría. Primero, sin duda, ellos tienen una disposición, y eso tiene que ver con actitud y con voluntad, una disposición nata para servir. Leemos aquí en el capítulo 24, dice en el versículo 15: y aconteció que antes que él acabase de hablar, el siervo, he aquí Rebeca, aparece ahí, y oigan cómo, que había nacido a Betuel. Este detalle lo está dando Moisés aquí, pero el siervo no lo sabía en este momento. Hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, exactamente como más atrás dice aquí que él había recibido una noticia de los hijos de Nacor, y que también ahí entre ellos estaba Rebeca. Entonces, pero increíblemente Abraham no le menciona nada de ahí buscas a Rebeca, no, nada de eso, simplemente lo envía a ver qué va a suceder y a confiar en la providencia divina. Entonces dice aquí: hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Este detalle es muy importante. Salía con su cántaro sobre su hombro, dice. O sea, ella ya venía. Primero sabía lo que se debía hacer, sabía dónde debía llevar el cántaro. Era más seguro llevarla en el hombro que traerlo así en la mano. A veces cuando somos desplicentes, cuando no tenemos ganas de hacer algo, llevamos las cosas como sea, ¿verdad? Y no tomamos el cuidado necesario. Ella no podía deshacerse de ese cántaro, no se le podía quebrar el cántaro, porque de otra manera iba a tener más trabajo, tenía que regresar a traer otro, ¿sí? Era un gasto desnecesario. Y entonces ella iba en la posición correcta que el cántaro debía ser llevado, aquí agarrado aquí en su hombro, ya lista para el trabajo, ¿sí? Había una disposición nata de servir. Qué precioso es esto, qué precioso. Entonces, una de las primeras características que un siervo que trabaja no por un compromiso laboral, sino que trabaja porque voluntariamente quiere hacerlo y porque es un gozo hacerlo, lo que va a manifestar es que siempre va a tener la disposición de servir. Se va a ver en él o en ella esa disposición de servir. Amén. En el versículo número 16 dice, en la última parte: y llenó su cántaro y se volvía. Esto es algo muy importante. Fíjense bien en esto, que nos va a manifestar, a revelar algo muy importante. Vean solo. Ya el siervo de Abraham ya estaba ahí, ¿sí o no? Él ya estaba ahí. Y no era común llegar a la fuente y encontrar un hombre con 10 camellos. Tal vez habían visitantes que llegaban, pero en esa oportunidad, aunque eso haya sido común, ya pensémoslo ahora desde ese punto de vista, se ve en Rebeca, escuchen, que ella no vivía abriendo la boca por todas partes. Ella va con su cántaro y ella va a hacer lo que va a hacer. Va a la fuente, llena su cántaro y no se queda ahí viendo a los camellos y viendo al siervo, ¿verdad? Porque recuerden que el siervo la estaba viendo a ella. Él ya había orado. Él estaba esperando que el Señor prosperara su viaje. Y viene ella y lo único que hace es llenar su cántaro, ponerlo en su hombro otra vez, y ahí va de regreso. Así fue como el siervo la vio. Si él no le hubiera hablado, ella pasa de largo, haciendo exactamente como el Señor manda que hagan su obra. Dice: cuando ustedes vayan aquí, no saluden a nadie. No porque el Señor no quiera que seamos amables, no. Cuando estamos haciendo un trabajo, debemos hacer ese trabajo. Yo me recuerdo
Cuando estuve unos años trabajando en la educación, había una madre de la escuela, nos contaba cómo su hijo la obedecía. Y dice que ella le daba una orden a ese niño, decía: hijo, vaya a traerme mi bolsa allá. Entonces agarraba su carrito, el niño, y comenzaba, y se iba por todas partes, los cuartos, pasaba hasta que llegaba a la bolsa, agarraba la bolsa y venía él con su carrito, feliz de la vida. Tal vez él estaba haciéndolo con toda la inocencia del caso, alegrándose, moviéndose por el sentido del juego en sí. Pero para su mamá era mucha pérdida de tiempo. Ella quería la bolsa allá porque siempre andaba corriendo para ir a su trabajo y llevarlo también a la escuela. Dios también quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas cuando Él nos ordena. ¿Saben por qué? Porque existe una sincronización entre la voluntad de Dios y nuestros hechos. Todo lo que nosotros hacemos, si aprendemos a obedecer en el momento que Dios nos dice, encontraremos la sincronización y seremos bendecidos y seremos parte del plan de Dios si nosotros aprendemos a obedecer. Por eso es que veo aquí en Rebeca una sierva que hace exactamente lo que ella necesita hacer sin estar distrayéndose, como decimos en buen chapín, sin estar abriendo la boca por todas partes. No pierde el tiempo. No está ahí siendo haragana, no llegó a sentarse a la fuente y ahí esperó un gran rato a ver qué pasa, que me esperen, no necesitan el agua, yo voy a ver aquí, voy a platicar con este señor. Nada de eso, no había ningún tipo de esa actitud en ella. Ella llegó, llenó su cántaro y regresaba. Tal vez tenía que regresar otra vez, no sabemos cuántas veces ella iba a regresar. Entonces no podía perder el tiempo. Quiere decir que esta muchacha era diligente, la pereza no era su amiga, era una mujer que se esforzaba. Luego encontramos en el versículo 17 y 18, dice: entonces el criado corrió hacia ella. Fíjense pues, tuvo que correr. El criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Fíjense, 18. Ella respondió: bebe, señor mío. Y dijo: te ruego que me des a beber un poco de... verso 18. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, otro aspecto importante de un siervo es que hacen el trabajo con alegría, con placer, pero también con presteza, o sea, de una forma rápida. Dice ahí que se apresuró. Dice, miren, ella no tenía ninguna intención de parar, pero desde el momento que el hombre, y ella no sabía quién era ese hombre, ni lo que ella había orado, ella no sabía que ese que estaba ahí era su futuro siervo. ¡Qué increíble! Ese que estaba ahí era el siervo de su futuro esposo. O sea, nada de eso, pero escuchen, uno no tiene por qué saber detalles de la vida o de nuestra vida. Dios no tiene por qué revelarnos cosas. Lo único que Él espera es que nosotros aprendamos a ser siervos diligentes, que sirvamos con alegría, que seamos prontos para servir, y en medio de nuestro trabajo diligente, no importa nuestras tristezas, no importa si estamos insatisfechos, o ese detalle se me olvidó mencionar en relación al cántaro que llevaba en el hombro. Porque miren, algo que hace que también un siervo sea precioso delante del Señor es aquel que hace sus cosas sin estar quejándose. Ay, lo mismo, siempre yo, siempre. ¿Y saben que ella tenía mozas? Ella tenía mozas. Dice que cuando se fue con sus mozas y tenía también una ama. O sea, una persona, otra moza dedicada solamente a servirla a ella. O sea, la mujer no estaba solita. Ella podría haberle dicho a sus mozas: vayan a traer agua ustedes, o salir de la casa y fingir que ella iba y dárselos a sus mozas. Pero no, ella iba ahí con su cántaro, ¿sí? No iba de mal modo, como muchos de nosotros podemos servir a veces a regañadientes, quejándonos, murmurando. Y esa actitud, escuche, puede impedir que nosotros estemos
dispuestos en el corazón a servir a otros, porque si no estamos dispuestos a servir a aquel que nos ordenó, nuestros padres, en este caso Rebeca era su responsabilidad de traer el agua, ella no hubiera estado dispuesta a servir, a tener que darte de beber aquí, yo voy a quitar la cantidad de agua que llevo para la casa. Ella podría haber pensado también en su corazón y haber dicho, ay, lo siento mucho, bueno, o tal vez solo medio darle un poquito, medio llenarle, digamos así, o ponerle unas cuantas gotas en el agua, en las manos. Y de ahí inmediatamente hice una mente cargada de pensamientos, una mente preocupada, una mente ansiosa. Ni siquiera va a tener el espacio, oiga, porque está llena, no va a tener el espacio en su corazón, ni siquiera de pensar en, y voy a darle de beber a tus camellos. Imposible, yo ya quiero regresarme, ya hice esto aquí que tanto me cansa, que todos los días me ponen a hacer, ahora voy a regresar. No, aún ella estuvo dispuesta, pero miren, todo sucedió en la providencia de Dios. Ella oyó y le dijo, pues ahora también voy a dar de beber a tus camellos. Qué presteza, qué disposición de servir. Qué precioso. Si ella hubiera estado realmente aturdida, turbada en su mente, ella no hubiera tenido la iniciativa. Por eso ese es otro aspecto importante de la vida de un siervo. Debe tener iniciativa y debe ser proactivo, como dice aquí en el versículo 19. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Algunos pensarán, es que no tenía nada que hacer, entonces se ocupó en eso. No lo creo. Creo que ella estaba ocupada porque llegó e iba de regreso con el agua. Pero de ahí dijo, yo voy a servir. Miren lo importante de aquel que sirve con alegría, con presteza, rápidamente. Dice, no, voy a dar de beber también a tus camellos. Y dice que corrió, ella también corría, iba a traer, y había sido difícil. Ya no vamos a hablar de la cantidad de agua que los camellos bebían. Lo tremendo es que ella dio de beber a los 10 camellos. Increíble, qué disposición, qué precioso. Ahora, otro aspecto importantísimo, dice, está en el verso 19 y 20, dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y verso 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez, o sea, yo no sé cuántas veces corrió, no creo que ese cántaro haya sido uno por camello. Porque la cantidad de agua que un camello vive después de pasar por que un camello bebe después de pasar por el desierto, no era un cántaro de este tamaño, de unos, 5 litros, o poco más, digamos 10 litros. No, algunos calculan que la medida era mínimo 50 litros. 50 litros. Que podía beber un camello sediento, que bebe un camello sediento. Entonces, pero dice, se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Aquí el escritor nos está resumiendo la historia, por no decir y una y otra, y una y otra. Pero ella lo hizo dispuesta, y el siervo viendo, asustado de ver. Escuchen, es muy probable que este siervo de Abraham, un siervo fiel, un mayordomo fiel de todos los bienes de su señor, comenzó a recordar viejos tiempos, porque él ya era viejo, porque ahora tenía siervos que hacían todo lo que él mandaba. Pero comenzó a recordar sus tiempos cuando él fue llamado, porque él también hacía las cosas así, y él comenzó a ver, no, pero no es posible esta mujer, ¿qué es lo que hace? Oh Señor, porque miren, lo que él puso fue una prueba muy difícil. De hecho, debemos de tener cuidado en poner pruebas muy difíciles. En lugar de beneficiar nuestra fe, al poner pruebas muy difíciles, podemos debilitarla. Debemos de tener mucho cuidado en relación a eso. Sin embargo, en relación a este siervo, él fue sin duda dirigido por Dios para mostrar tanto a él como a Abraham después y a Isaac, como el Señor lo guió en este aspecto. Entonces la última parte
de la vida de esta sierva Rebeca, que representa a todos los siervos que sirven sin ningún compromiso, sin ningún nada a cambio, están sirviendo porque les gusta. Ella no puso la mano en el muslo diciendo, sí, te prometo que voy a hacer eso y por eso lo voy a hacer. No, ella está sirviendo de corazón, escuchen, a un desconocido, sirviendo y dando de beber a animales que no estaban en su mente en aquel día. No se podía imaginar el trabajal que le iba a tocar ese día, pero debido a su corazón, ella estuvo dispuesta a hacerlo. Por eso el subtítulo, lo que hacemos revela quiénes somos. Rebeca estaba revelando con sus hechos lo que realmente ella era. Entonces, el último punto es que ella hizo, escuchen, algo más de lo que se le pidió. ¿Cómo así? Sí, porque el siervo de Abraham, solamente en su corazón le dijo al Señor, Señor, la que me dé de beber y que también dé de beber a mis camellos. Pero él solo le pidió a la mujer que le diera de beber, lo otro no se lo mencionó. Eso es importante, por eso es que ella hizo más de lo que se le pidió. Viene el siervo y dice, dame de beber, y él le dio de beber, y ahí él estaba ahora esperando el resto de la oración, que se complementara y se sincronizara en aquel momento en el tiempo de Dios. Y la mujer le dice, y voy a dar de beber también a tus camellos. ¡Wow! Era para poder gritar en aquel momento, pero él se esperó y que trató de esperar. Debe haber sido bien difícil, porque después dice que él prorrumpió en alabanza. Vean lo que dice aquí, y dice verso 21, dice, y el hombre estaba maravillado. ¿Qué adjetivo? El hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová, porque todavía tenía que dar de beber a los 10 y de buena actitud hasta el final, había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que puso en su nariz, y pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. ¡Qué increíble! Y dijo, ¿de quién eres hija? Y ahí viene y después de que ella respondió, y dice el hombre entonces en el versículo 26, se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová. Mire, todo eso lo estaba haciendo él delante de Rebeca. Ella estaba ahí y viendo lo que estaba pasando, y viendo al hombre inclinándose y adorando al Señor y diciendo, bendito sea el Señor de mi señor Abraham, que me guió a la casa de su hermano. Y aquella nosotros debemos aprender a servir no con interés. Solo porque nos dijeron que nos van a dar algo, entonces lo vamos a hacer. Solo porque dijeron que va a haber comida, entonces vamos. Solo si dicen que nos van a dar después una ropita, unos zapatos o algo así, entonces lo hacemos. No sé por qué tenemos en el corazón esa idea de hacer algo siempre con un premio, con una recompensa. A veces podemos parecer, discúlpenme que yo lo diga, pero como aquellos perritos que les tiran el sombrero o la pelota y regresan y les dan su premio. Como yo vi en una escena una vez de un circo, de un hombre payaso que su presentación era unos perritos muy bonitos, chiquitos, y la forma como él hacía que los perritos continuaran en el acto que él estaba presentando ante el público, eran los premios, cositas que él tenía aquí, bolitas de comida, y cuando terminaban, ellos venían inmediatamente y él les daba su comidita, y luego hacían otra cosa y ellos venían otra vez para esperar su comidita. No, nosotros tenemos que aprender a servir sin que nos esté ahí ya esperando nuestra recompensa. Pero escuchen, aquellos que sirven fieles tendrán su recompensa. Rebeca lo vio ahí de una forma extraordinaria. Entonces, cuando nos pidan que hagamos algo, hagámoslo y luego hagamos más un poco de lo que nos pidieron. Eso es muy importante. Y tercer grupo lo encontramos en la vida de Labán. Este es otro siervo. Vean conmigo lo que sucede en la vida de este hombre. Y nosotros ya conocemos la vida de Labán, cómo él trató a Jacob, que era hijo de Rebeca,
más adelante. Él se aprovechó de las circunstancias. Pero veamos ahora cómo era él realmente. Aquí nos lo revela la Escritura. Capítulo 24, versículo 28. Y dice: y la doncella, Rebeca, corrió después de haber oído todo, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Contó así, gritando, tal vez y acelerada en su corazón, y su mamá tal vez diciendo: cálmate, hija, cálmate, dinos qué fue lo que pasó. Verso 29. Y Rebeca, dice aquí, tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, escuchen, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Miren qué tremendo el registro bíblico que se pone aquí en relación a Labán. Aquí está, dice, vamos a ver aquí. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y este corrió al encuentro del hombre junto a la fuente, pues dice, cuando vio el pendiente y las pulseras en las manos de su hermana, habiendo oído las palabras de Rebeca, su hermana, que le contó: así me ha hecho aquel hombre, fue a acercarse o a aproximarse a él. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Este hombre, Labán, fue motivado a ir a buscar al hombre, al siervo de Abraham, por las cosas que vio. O sea, hay siervos, hay gente, entre cristianos y no cristianos, que sirven porque aman el dinero, porque aman las cosas, porque aman las propiedades, porque aman las posesiones. Y yo quiero decir claramente, ¿quién no desea una propiedad? ¿Quién no desea ganar dinero? Eso es natural en cada uno de nosotros. Pero que esa sea mi única motivación para servir, ese es el problema. Y aquí este hombre, él fue inmediatamente al siervo después de haber visto la joya que su hermana tenía y los brazaletes que ahora tenía en sus muñecas, y él dijo: pero qué cosa más linda, ¿será que yo puedo también tener algo aquí? Y se fue a buscar, porque él oyó todo lo que ella había hecho, todo el servicio que ella había hecho, y ella no lo contó con el deseo de presentarse como una gran sierva y una mujer muy servicial y hospitalera. No lo hizo. Pero aquel hombre se fue, dice, y corrió. Versículo dice 31, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. No era cierto. Las cosas ya estaban listas, porque aquí en el versículo 25 dice: y añadió Rebeca: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Ya estaba todo listo. Pero y recuerden que Labán salió corriendo después de que vio las joyas en su hermana. Entonces lo que él está haciendo ahora es tratando de ganarse el corazón del siervo de Abraham, para él también obtener algunas joyitas. Y nosotros debemos de tener cuidado de servir sin estar pensando en obtener recompensas. Y en este momento creo que vale la pena mencionar algo muy importante. Tanto Labán como Rebeca eran hijos del mismo hogar, pero los dos eran diferentes. ¿Por qué razón? Bueno, yo tengo dos respuestas inmediatas. La primera es que a veces como padres podemos tener alguna preferencia y dar un trato diferente a un y a otro hijo. A uno le va a ser el ceniciento, el que trabaja, el que hace esto, lo otro y lo otro. No tenés que hacerlo, hijo. Entonces se hace alguna diferencia. Si un padre o la madre hacen ese tipo de diferencias con los hijos, van a haber diferencias en el trabajo. O sea, otra vez, lo que hacemos
revela quiénes somos. Y eso no únicamente tiene que ver con mi parte genética, por cómo yo soy desde que nací, también tiene mucho que ver cómo somos criados, cómo nos enseñan. Eso es muy importante. Por eso encontramos en el capítulo 24 y verso 55 una revelación tanto de Labán identificado con su madre. Vean conmigo ahí. Cuando dice en el 54, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor, dijo el siervo. Verso 55. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Al principio habían dicho que no había problema. Ellos un día antes habían dicho: esto es del Señor, toma la moza y vete. Así dijeron, ustedes pueden leerlo después. Toma la moza y vete. Al siguiente día, no, mejor que se quede 10 días. ¿Por qué que se quede 10 días? Porque aquí está este siervo de Abraham, con 10 camellos cargados y de muchas cosas y bellezas y riquezas. ¿Por qué no pasa 10 días con nosotros? Le damos de comer y también Él puede darnos otras cositas. Miren, creo que por lo que está aquí mostrado, probablemente fue la mamá la que transmitió en Labán esa forma de ser. Entonces, nosotros como padres también tenemos una gran responsabilidad en enseñar a nuestros hijos la diligencia o la negligencia. Aprendamos o enseñémosles a ellos a que ellos trabajen no por una recompensa, sino que sirvan de corazón y con alegría, sin estar esperando nada a cambio, y que aprendan que Dios es el que recompensa, que Dios es el que abre las puertas, que Dios es el que nos bendice. Amén. Ahora, otro aspecto de este siervo, además de que servía por interés, por conveniencia personal, él también, él solo llegaba, vean qué tremendo, él llegaba al lugar de la necesidad cuando las necesidades ya habían sido suplidas. ¿Cómo lo veo? Está muy claro aquí. Capítulo 24 y verso 30. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba, escuchen, con los camellos junto a la fuente. ¿Cómo estaban los camellos? Junto a la fuente. Y al lado de los camellos, aquí, dice, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? Los camellos junto a la fuente. Aquí en otra versión dice que él estaba en pie junto a los camellos cerca de la fuente. O sea, vean solo, por favor, veamos esto aquí. La fuente, el lugar donde se sacó el agua. Los camellos, que fueran la mayor prueba de Rebeca, y el siervo, todos estaban saciados. La necesidad del siervo había estado saciada, tanto física, o sea, en su sed física, como en su sed espiritual, la señala el Señor. Los camellos completamente saciados. Y la fuente, como llamémosle así, como la testigo de lo que había sido hecho, porque fue esa fuente era testigo de cómo Rebeca trabajó duro para sacar el agua y darle de beber a los necesitados entre comillas, porque en cierto sentido la necesitada era ella, porque ella era la que también sin duda estaba orando para encontrar un marido. No lo dice la escritura, pero ya probablemente a su edad ya estaba diciendo: Señor, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer esto y lo otro? Y aquí, que allá, y así es como muchos jóvenes piensan, pero Dios tiene el control de todo. Y en medio de su trabajo y en medio de su fidelidad, en el lugar de trabajo, Él encontró ahí al amado. Entonces, cuando Labán llega y lo encuentra ahí, él llega ya cuando ya no hay necesidad de nada. Ese es el tipo de siervos que llegan y dicen: ¿puedo hacer algo? No, ya fue hecho. Bueno, qué bueno. Él mismo agradece que ya llegó después del trabajo. Así hay siervos, así hay gente que llega al lugar de la necesidad cuando la necesidad ya fue suplida, cuando la sed ya fue saciada. Entonces,
Qué triste es que en nuestro corazón nosotros podamos tener algo así, pero yo espero que nosotros seamos o como el siervo de Abraham o como Rebeca, y aquellos que servimos con alegría. Amén. Es una evidencia clara también de que estos siervos que sirven por conveniencia no estarán en el lugar de la bendición, porque no son probados en su carácter. Él no fue probado en su carácter. Y de hecho, cuando Jacob llegó después, él no fue probado. Bueno, él fue revelado su carácter, pero no fue probado. Jacob sí, él fue utilizado, Labán fue utilizado para terminar la obra en Jacob. Y por último, en el capítulo 24 y verso 31 dice, y le dijo, ven, bendito de Jehová. Oigan las palabras de Labán. ¿Por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Él estaba esperando una recompensa. Él también esperaba que le dieran alguna joyita, algún anillo de oro o alguna otra cosita para ponerse, o un collar para ponerse aquí. Él estaba esperando algún premio también. Ay, no. Ahora, para concluir, tenemos aquí entonces en el capítulo 24 de Génesis 3 tipos de siervos. Los siervos que sirven por obediencia, porque ya tienen un compromiso hecho y lo hacen bien. Y aquellos que sirven porque aún sin compromiso, pero lo hacen con alegría y con presteza. Y los terceros, aquellos que sirven por conveniencia personal, que están buscando siempre una recompensa y que no lo hacen obviamente de corazón y con alegría. Entonces terminamos leyendo juntos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 7, y vamos a leer del versículo 7 al 10. Dice el Señor a sus discípulos, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? Y bueno, la mayoría de discípulos no tenían siervos. Lucas 17, versículo número 7. ¿Están listos? Amén. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, fíjense pues, está apacentando ganado, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién de vosotros hace eso? Pregunta el Señor. No le dice más bien, porque es su siervo, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. El Señor preguntó a sus discípulos, que prácticamente estaba revelando la actitud y la manera de ser de los amos con sus siervos, de lo general en la sociedad en la cual vivían. En aquella época todos tenían sus siervos y muchos esclavos. Entonces les está diciendo que ellos no son de aquellos que llega el siervo y ellos les sirven. Eso es sí contrasta con la propia actitud de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, yo siendo el Señor he sido vuestro siervo. El Señor sí es extraordinario, extraordinario, porque Él le lavó los pies, vino a servir, increíble, ¿verdad? Pero en el caso del hombre, el hombre se siente más poderoso que Dios, ¿verdad? Y como tiene siervos, entonces también es bien duro con sus siervos. Pero Él está dando este ejemplo y está utilizando esta parábola para que entendamos algo muy importante. Y dice, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso, verso 9, da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. La respuesta de Jesús es, pienso que no. ¿Por qué? ¿Por qué no le da gracias al siervo por lo que se le había mandado? Bueno, primero, porque era un siervo, su siervo. Tenía que hacer
por obligación lo que ya estaba destinado para él hacer. Y segundo, al amo no tenía por qué agradecerle definitivamente, porque es su siervo. Tal vez es una redundancia, pero nos aclara desde otro punto de vista lo que este siervo vivía. El mismo siervo estaba consciente que la mayoría de amos no le daban gracias a su siervo. Gracias. Ahí el siervo asustado. No, nada. Era siervo y él en su mentalidad sabía que lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Y lo que está revelando aquí, ese era el punto que quería mencionar, es que por lo que debemos hacer, no debemos estar esperando gracias. O sea, por lo que es nuestra obligación, no deberíamos estar esperando que nos den gracias por eso. Porque es como decir, estar esperando una recompensa de mi trabajo. No, lo que yo tengo que hacer lo tengo que hacer. Y no, por eso es que es bueno a veces decir, cuando nos dicen gracias, no, de nada, no. Y yo creo que es bueno adquirirlo, porque si nos están pagando por eso y nos dicen aún así gracias. ¿Pero por qué? Pues nosotros mismos podríamos preguntarnos, ¿pero por qué me está dando gracias? Porque usted me está pagando por este trabajo. Ese es el sentido que está dando aquí el Señor. ¿Por qué? Pienso que no, dice. Ahora vean el verso 10. Así también vosotros, ahora Él lo está aplicando a la vida espiritual, al servicio espiritual y al servicio que no le damos al Señor y a los hombres, como Rebeca. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo sé que para un corazón que se ama tanto a sí mismo, oír esto dice, chica, pero no puede ni siquiera darme gracias por lo que hice. No, un verdadero siervo ni siquiera va a estar esperando las gracias, simplemente se va a sentir contento de haberlo hecho. No va a estar esperando gracias. De hecho, las gracias podrían hasta parecerle como una sorpresa, y podrían hasta parecerle como, digámoslo así, como algo extra de lo que ellos han sentido en su corazón, como esa gratitud de alguien que fue servido. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Por eso encontramos que hay aquellos que son siervos por obediencia, por obligación. Encontramos los siervos que son por conveniencia personal, y los siervos que lo hacen por amor, por iniciativa, porque lo desean, porque sienten placer en hacerlo. Entonces, yo he visto que existen tres tipos de siervos: los menos que inútiles, los que sirven por conveniencia, los inútiles que hacen lo que deben hacer, y los útiles, los siervos que hacen más allá de lo que se les piden. O sea, son los siervos activos, los proactivos, los que tienen iniciativa, los que cuando llega el amo dice, pero ¿qué hiciste aquí? Solo te dije esto. Sí, pero yo también vi esto y vi que, hola, pero qué cosa. O sea, esas son las cosas que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y termino con esta frase. Este es de un estudioso de las Escrituras que dijo: el espíritu del esclavo no obtiene promoción en la vida de los negocios y en el reino de Dios. Quiero repetirlo: el espíritu de esclavo, si nosotros tenemos un espíritu de esclavo, aquel que solo sirve porque va a comer, porque ahí tiene donde vivir y porque le sirve y ahí está bien y no piensa más en nada. El espíritu de esclavo no obtiene promoción en la vida de los negocios ni en el reino de Dios. Oh Dios, ayúdanos a que si en nosotros hay un espíritu de esclavo, pueda ser quitado de nuestro corazón. Debemos ser de aquellos, el espíritu de la esposa, del espíritu de los hijos que sirven, pero con corazón alegre. Y esta frase que yo creo que es de importancia para ustedes. Les dejo esto que viene de mi corazón también, y creo que viene del Señor. Los que sirven sin esperar nada a cambio son guiados por el Señor. Su vida se sincroniza con el plan divino y encuentran el camino para su buen futuro.
Voy a repetírselos. Los que sirven sin esperar nada a cambio, eso es con alegría, con iniciativa, porque tienen un placer en hacerlo, son guiados por el Señor como Rebeca. Su vida se sincroniza en el plan divino, llegan exactamente en la hora de la necesidad, y es para suplir algo divino, pero para el beneficio de su propia vida, y encuentran el camino para su buen futuro. Sin duda, Rebeca no se imaginaba que ese día ella ya estaría comprometida con un hombre rico, con Isaac. No sabía tampoco que iba a ser un gran viaje de aquí al siguiente día. No sabía, porque el siervo quería regresarse ya y no lo detuvieron. Pero todo sucedió porque ella exactamente sirvió con alegría. Amén. Son aquellos siervos que no se promueven a sí mismos, pues son humildes y discretos, como dice aquí en el capítulo 24. Quiero leer este último texto, 24 de Génesis. Versículo 43. He aquí yo estoy junto, dice, él está contando el siervo a la familia de Rebeca, y les dice: y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues, él mostrando la oración, que la doncella, escuchen, y ahí está Rebeca y están todos oyendo el testimonio, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Ahora oigan, antes que acabase de hablar en mi corazón, dice el siervo, he aquí Rebeca. Él no sabía, después lo aprendió, pero Rebeca le dio su nombre hasta después de haber servido. Ella no le dio su nombre antes, hasta después que le dijo: ¿cuál es tu nombre? Yo soy Rebeca, le dice. Y he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Aquí está el momento. Fíjense que ella era tan discreta que ella estaba haciendo todo calladamente, ahí corriendo y sirviendo. Y ahora que está contando el testimonio el siervo, todos están asustados. Yo creo que todos fueron sobrecogidos por la unción del Señor, tanto que hasta el propio Labán dijo: esto es del Señor. Y dice ahí, entonces le pregunté y dijo: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. ¿De qué nos habla la nariz? En el sentido espiritual nos habla del discernimiento. Y las manos, del servicio. El Señor pone brazaletes en las manos de Rebeca por su servicio. Pero miren, la rapidez con que ella estaba dispuesta a servir demostró que ella tenía un olfato espiritual muy desarrollado. Es un discernimiento que hasta ni nosotros mismos sabemos que lo tenemos, porque ella hizo lo que debía hacer, exactamente caminó donde debía caminar, con las personas y con todos los animales, todo. Pero todo es a través de una simplicidad de corazón, de una humildad y de una discreción impresionante. Como el mismo Señor dice, que tu mano derecha o que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. La discreción es parte de un carácter excelente y virtuoso. Señor, bendice a mis hermanos, bendice de todo corazón sus vidas. Bendice, Señor, y unge sus manos y sus pies. Desarrolla en ellos el discernimiento espiritual para oler qué es lo que está ahí en el ambiente. Tal vez sentir ya un aroma que, aunque no lo entiendan, Señor, sepan que puede ser el olor de su propia casa.
porque el valor de las ropas que traían los camellos, porque después de eso hasta dice que le dio vestidos a Rebeca, el siervo, y le dio más joyas, tanto que también le dio algunas cositas a su mamá y a su hermano, pero a ella la colmó de bendiciones. Señor, ayúdanos a tener ese olfato espiritual. Señor, que podamos sentir que estas personas que llegaron allí traen el olor de nuestra futura casa, traen el olor del futuro de nuestra vida. Dios del cielo, yo te suplico por los hermanos y hermanas, jóvenes, solteros, solteras, que tú los ayudes, Señor, para tener ese discernimiento y ese servicio, y que ellos también sean encontrados en el lugar del trabajo, en la fuente, ahí donde fue dirigido el siervo y donde él puso la señal a los cielos y donde fue cumplida. Qué testiga fue esa fuente de aquel milagro maravilloso de haber encontrado la esposa para Isaac. Sin duda también figura de la iglesia, una mujer esforzada y una mujer que sirve, porque una mujer que sirve será la esposa del Isaac celestial, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, y te pedimos, Señor amado, que nos hagas siervos como Rebeca, siervos que hacen más de lo que se les piden. No queremos ser solamente siervos inútiles. No es que tú menosprecies a tus siervos, mas, Señor, tú nos estás enseñando la humildad y estás quitando de nosotros aquel sentimiento de una supervalorización de nosotros mismos, que siempre estamos esperando motivaciones para poder hacer algo. Señor, ayúdanos para que tengamos nosotros mismos, sin necesidad de una motivación, darte, Señor, lo mejor que tenemos a ti y a nuestros hermanos. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Mi voluntad toma tu, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad,
Amén. Que siempre las motivaciones de nuestro corazón sean para servir sin mirar a quién y sin estar esperando nada a cambio. Pero tengan la seguridad que aquellos que sirven de esa manera, son guiados por el Señor, porque su vida se sincronizará con el plan divino y encontrarán el camino para su buen futuro. ¿No desean ustedes un buen futuro? Está ahí. Sirvamos fielmente en la fuente y encontraremos la respuesta para nuestras necesidades. Que Dios los bendiga y nos veremos el próximo domingo. Amén.